Muy buenas tardes. Estamos aquí en la última sesión del curso sobre la declaración de principios del gobierno militar. Y el día de hoy, para el cierre de esta clase, de este curso, tenemos a el economista destacado Enrique Goldfarb, quien está hoy aquí con nosotros eh, en este panel virtual. Así que espero que puedan disfrutar y saquen provecho de esta clase con vasta experiencia en el mundo del sector privado y también con un conocimiento acabado sobre las reformas económicas en todo el país. Así que muy bienvenido, Enrique, a esta nueva sesión de Foro Republicano. Ok, empiezo entonces. Eh, Buenas tardes. Primer lugar, perdónenme a los que están acá que la vez pasada estaba terriblemente afónico y sencillamente no podía hablar, así que tuve que postergar. Eh, Quería decirle lo siguiente, yo no solamente tengo experiencia en el sector privado, yo trabajé junto con el general Pinochet, o sea, con el equipo económico y político del general Pinochet durante varios años, desde el año 74 al 80, más o menos, como 5 años estuve yo trabajando como jefe director del Departamento de Estudios de ODEPLAN, que era la Oficina de Planificación de la Presidencia. Así que la verdad, estas cosas yo realmente las siento muy adentro mío, digamos, muy propia. Viví todo esto y viví toda la experiencia del paso del comunismo a la gloria del gobierno militar. Eh, Vamos a ver, los principios que se escriben son, hay siempre en todo el gobierno militar una coherencia extraordinaria en todo. O sea, estos principios posteriormente se van a plasmar en una constitución, la constitución de 1980, que ha sido ratificada por el comunismo hoy día, después del último plebiscito, y también en la política económica en forma importante. Todo ello era una cosa orgánica, un sistema orientado a darle prosperidad, libertad y felicidad, digamos, a los chilenos, y cosa que se consiguió plenamente. Ustedes, si quieren ver qué es lo que pasó, digamos, en los inicios del gobierno militar, tienen el espejo al lado de lo que es el gobierno de Milei y las dificultades que está teniendo él para implementar un programa que es un espejo de lo que se hizo durante el gobierno militar, que es la política liberal, implementada por los Chicago Boys en ese entonces. Y hoy día hay otro Chicago Boy sin haber sido Chicago Boy, que es Milei, que está tratando de hacerlo en Argentina, pero con una diferencia que no tiene un, fuerzas armadas que lo respalden y tiene que maniobrar en, en el mare magnum político de ese país, que realmente es una cosa muy difícil, pero algunas cosas se están logrando. Entonces, ¿qué es la declaración de principio? ¿Qué es lo importante? Lo que yo destacaría es que es un aspecto económico, que siendo un aspecto económico no es solamente una cosa acotada, sino que al darle fortaleza al país en términos económicos, las cosas sociales son factibles de hacer. Sin fortaleza económica tú no puedes lograr progreso social. Y en consecuencia, el hecho de haber cargado la mano en la parte económica permitió y facilitó posteriormente muchos avances sociales. Chile realmente se convirtió de un país extremadamente pobre, que era el año 1973, a un país rico, primero en América Latina, y donde llegaron 1,5 millones de migrantes de otros países, atraídos justamente por la prosperidad de este país, que cada día se va desgastando más producto
de las políticas comunistas que tiene, más que políticas comunistas y locas que tiene el gobierno actual. Eh, entonces, el gobierno se matricula con las políticas económicas liberales de libre mercado, de propiedad privada, de achicar el Estado, de impulsar a los cuerpos propios del país el peso del funcionamiento económico, lo que produce finalmente el mejor resultado en términos de producción nacional. No hay fórmula mejor que dejar a la gente trabajar siguiendo sus inspiraciones, sus capacidades, etcétera, a través de una libre empresa que esta. Y cuando tenemos un Estado que empieza a interferir en todo esto, lo único que hace es le va quitando vitalidad y fortaleza a esto. Lo segundo que vale la pena rescatar acá es que esto se hace donde había una influencia del comunismo muy fuerte. O sea, la Unión Soviética era la potencia al lado de Estados Unidos y una potencia que no era pues, pasiva, sino que tenía injerencia muy activa y muy fuerte en América Latina a través de Cuba, que era su brazo armado en esta región, que tenía Che Guevara, que exportaba a todos los guerrilleros, etcétera, etcétera, y donde se formaron varias guerrillas acá que gracias al gobierno militar fueron neutralizados, digamos, y sacados del juego, no del juego político, del juego nacional. ¿No? Más que eso, porque esta guerrilla no era que hablara en el Congreso y a través de discusiones y análisis, sino que actuaba por la vía violenta. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo estaba estudiando en Chicago, yo soy ex alumno de la Universidad de Chicago, y me acuerdo que estaba con mi mujer, me vine a casar el año 73, y estaba sacándome una foto ahí al lado de la estación Mapocho, y entraban unos tipos con cara de cubanos, qué sé yo, estaban en pleno verano, digamos, con un abrigo y debajo del abrigo se veía que tenían una ametralladora. O sea, funcionaban los tipos con una ametralladora por la calle en ese entonces. Bueno, y las cosas violentas eran de todos los días, las tomas violentas de las empresas, de los fondos, en fin. Y no había plata para nada, o sea, no había con qué alimentarse. O sea, el mismo Allende dice, solamente queda trigo para una semana más y no había qué comer. ¿Mm? Con todas las arcas fiscales agotadas, producto del despilfarro y el aprovechamiento que hacía esta gente. Esto era un verdadero caos y un verdadero torbellino. Pero viene el golpe militar, el pronunciamiento militar, como yo le digo, y esto de una vez por todas tiene un giro fundamental. Pero este giro fundamental no es gratuito, sino que va unido a una fuerte propaganda de la Unión Soviética y del comunismo mundial en contra de Chile. Chile tuvo puros enemigos políticos durante todo el gobierno militar. O sea, no pararon nunca ellos de irse contra el gobierno militar. Pero a pesar de eso, se implementó esta política de desarrollo económico y se logró salir adelante, no solamente salir adelante, sino que salir adelante exitosamente, transformándose Chile en la joya de América Latina. ¿Mm? Esto lo vamos a ver después, cómo los principios anunciados por el gobierno militar se genera, digamos, esta política económica que tiene los resultados que también vamos a ver a través de una lámina. Quizás ustedes ya la vieron en mi exposición anterior, pero vale la pena volverla a recordar rápidamente porque viene al caso. El tercer caso es que, aunque haya habido mucha propaganda comunista
Chile ya había experimentado Allende, ya había experimentado la pobreza generada, la inquietud generada, la inseguridad generada y todo eso, y sencillamente esta propaganda no entraba en Chile. O sea, la gente lo tenía bien claro, y sobre todo el gobierno lo tenía bien claro lo que era el comunismo y sus mentiras, y realmente nosotros sabíamos de que no había alternativa más que hacer lo que se estaba haciendo. Y entre otras cosas, lo que se estaba haciendo era acabar con la guerrilla, acabar con la insurrección comunista y dejar al comunismo fuera del juego político totalmente. Y eso es lo que se hizo. La otra cosa importante es que, como yo decía, Chile tuvo mucha propaganda en contra y cómo lo enfrentó a través de una política muy práctica para hacerse entender, digamos, con el resto del mundo. Económicamente, por el lado económico, las relaciones siempre son mucho más fluidas. O sea, Chile producía cosas importantes que otra gente necesitaba y eso no tenía color político y sencillamente se pudo seguir una política económica independiente. Pero en lo que se refiere a política internacional, la consigna fue muy clara. Vamos a ser amigos de todos aquellos que nos respeten a nosotros y respeten nuestra forma de hacer las cosas y nuestra independencia. Y la verdad de las cosas que lógicamente Chile rompió con Cuba, Chile rompió con la Unión Soviética, pero no rompió con China. China siempre fue un país muy pragmático y sobre todo en ese entonces. Fíjense una cosa, en el año 70, China era pobrísima, pobrísima, pero ya se estaba generando, se generó en el año 1978, más o menos, si no me recuerdo mal, el giro hacia una política económica de libre mercado dentro del comunismo. Pero en el intertanto ya se estaba generando o sea, este pragmatismo de juntarse con todo aquello que le conviniera juntarse a China independientemente de consideraciones políticas. Y China respetó a Chile y tuvimos muy buenas relaciones económicas con China durante todo el gobierno militar, lo que no tuvimos con muchas potencias occidentales o países occidentales. Por ejemplo, Italia había roto relaciones con nosotros y no las retomó nunca, salvo cuando Chile volvió a la democracia política, digamos. Pero esta fue la tónica, digamos, de juntarnos con todos los que nos respeten y no se quieran meter contra nosotros, es decir, de todos los que no nos atornillen en contra, al revés. En el fondo fue eso. Eh, la otra cosa que vale la pena mencionar ahora es lo siguiente. Algunos aspectos sociales eh, y morales. Eh, Chile implementó programas sociales que tuvieron una importancia tremenda en mejorar la condición social de los chilenos. Por ejemplo, se instituyó un programa de alimentación infantil que redujo, pero drásticamente, toda la mortalidad infantil que existía en ese entonces. Y eso se implementó a través de programas de leche que se distribuían en una forma orgánica y racional, y de tal forma que produjeron el efecto a través de médicos muy sabios como el doctor Monkever, muy bien orientados, y que lograron este tremendo logro. Chile fue aquel que, al contrario de los comunistas o socialistas que publicaban libros del mapa de la extrema riqueza, Chile publicó un mapa de la extrema pobreza. ¿Y qué es lo que hizo? Sencillamente focalizó todos los sectores sensibles y vulnerables y orientó toda la política social y las ayudas sociales hacia ese sector y no hacia el resto. Cosa que se viene haciendo todavía hoy día a través de las fichas sociales que uno tiene que tener si es que quiere acceder a algunos beneficios del Estado. Pero eso fue una idea del gobierno militar.
Y así sucesivamente se fueron haciendo muchas cosas que produjeron impactos tremendos silenciosamente, pero que gracias a la fortaleza económica que cada vez más iba teniendo el país, se logró hacer e implementar. Pero otro aspecto interesante, importante, más que interesante, es el asunto moral. Hubo, por decirlo así, era un gobierno, el gobierno militar, un gobierno muy religioso, un gobierno que creía en los valores fundamentales de la familia, los valores fundamentales de la mujer, o sea, la sociedad como la concebimos la gente normal. Es decir, todos aquellos que le hacen el quite a todas estas modernidades realmente repelentes que se están produciendo. Y se, se procuró, digamos, fortalecer la familia, el rol de la mujer y todo lo relacionado con las las unidades familiares que había en el país, de tal forma de que ellas tuvieran cada vez más una, una importancia en el sentir nacional. Por ejemplo, la educación. La educación se da una educación general, pero al mismo tiempo se crean mecanismos para mejorar la educación. Y ese mecanismo fue la copago que se hizo, digamos, de tal forma de que con un pequeño aporte que hacían las familias, el Estado ponía el resto y ellos podían acceder a colegios particulares. Y la educación dio un salto tremendo. Gracias a eso se generaron muchos colegios subvencionados de esa forma. Y realmente fue un éxito notable en los niveles de escolaridad que se alcanzaron. Producto de que no había ideologismo, se usaron mecanismos prácticos porque la gente no trabaja sin lucro, eso del no lucro es una aberración, no existe eso, existe en la mente de algunos enfermos, pero eso no existe, y se lograron estas cosas. En la misma forma se crean las ISAPRES para permitir sistemas privados que den una mejor salud a la gente y que se ha ido expandiendo cada vez más. En fin, distintas cosas con un énfasis social y moral que produjeron una satisfacción en la gente muy grande, pero una satisfacción que, comprendiendo lo que es el ser humano, va unido a los resentimientos, a las envidias, etcétera, etcétera, y se habla de un malestar social que realmente no existió nunca. Nunca existió un malestar social verdadero, un malestar producto de una razón concreta, una razón valedera, sino que era un malestar alimentado por gente que alimenta las expectativas por el populismo, etcétera, etcétera, cuya expresión fundamental, digamos, magnífica, se vio en el año 1919 con esa marcha que dicen que alcanzó a 2 millones de personas, donde los idiotas salieron a marchar, digamos, quejándose de las cosas, cuando no se dieron cuenta de que con esa marcha iban afirmando cada vez más el gobierno comunista que le iba a sacar todo lo que ellos habían logrado durante 30 años. Bueno, vamos a pasar ahora a las lecturas propiamente tales de la declaración de principio y hacer algunas acotaciones. Extraje algunas frases literales de lo que es la declaración de principio y con un breve comentario que sigue después. Primero, queremos un verdadero nacionalismo, el que no consiste en rechazar las inversiones extranjeras, sino en sujetarlas a condiciones que aseguren como condición prioritaria el beneficio de Chile. Discurso del general Pinochet el 11 de octubre de 1973, un mes más tarde de septiembre. El auge que desde el 11 de septiembre ha tomado la producción de la minería constituye otro síntoma auspicioso de un signo que será fundamental fortalecer. Eso es una frase que posteriormente se agrega. Efectivamente, en la minería se hizo una cosa que
resultó un pilar después de todo el tratamiento, llamémoslo estatal, hacia la actividad privada, que es el respeto a la propiedad privada y el respeto a la propiedad extranjera. Entonces, en términos de la minería, si bien producto del estatismo que anida siempre en las Fuerzas Armadas, digamos, por su formación, etcétera, se declaró que los recursos mineros de Chile eran de propiedad estatal. Eh, Llegaron los inversionistas y dijeron, si nosotros no tenemos propiedad en las empresas, nosotros no podemos invertir porque vamos a meter mucha plata y nada asegura que después nos quiten y nos expropien esto que nosotros tenemos. Y aquí viene una cosa genial que hizo José Piñera, que dijo, bueno, esto lo han dicho las Fuerzas Armadas, que los recursos son chilenos, pero no se dice nada de las concesiones. ¿M? Se permiten las concesiones. Entonces él dice, ok, se van a hacer concesiones por parte del Estado, pero hay un derecho de indemnización en caso que éstas sean expropiadas. Y ese derecho de indemnización es el valor económico de lo que tienen los yacimientos. O sea, no el valor de las maquinarias, que es mucho menos de lo que es el valor económico, sino los futuros ingresos que genera esa actividad minera, digamos, se va a pagar en caso que se quiera expropiar. Dicho eso, la inversión extranjera se disparó en la minería y eso fue el pilar que yo diría todavía nos está sosteniendo en forma importante, pero que en ese entonces era fundamental porque no había una inversión significativa de otros rubros, excepto la minería, que era más o menos creo que el 70% o el 60% del total de las exportaciones. Eh, Esto es lo que permitió, digamos, posteriormente uno de los, llamémoslo así, motores de lo que fue el desarrollo chileno. Segundo, leamos otra vez. El desarrollo económico representa un desafío que supone jerarquía y disciplina en las tareas productivas y en los hábitos de trabajo, pero que a la vez exige caminos pragmáticos y adecuados a nuestra realidad. Chile debe orientar su producción a aquello en lo cual es capaz de hacerlo con mayor eficiencia en un plano competitivo con niveles de otras naciones, lo que resulta especialmente urgente en un continente que plasma cada vez más fórmulas de mayor integración económica. Esto que ustedes ven es la apertura al comercio internacional. Chile antes tenía tarifas por sobre el 100% prácticamente en todo, digamos, estaba orientado totalmente a la producción interna y a remedios de la producción interna como el Pacto Andino, que era pasarse mercadería protegida entre uno y otro de pésima calidad y alto precio, o sea, no había nada. Y con esto, después lo vamos a ver en cifras, se abre todo el comercio internacional, las exportaciones experimentan un boom gigantesco, el cobre empieza, si bien crece mucho la producción minera, pierde proporcionalmente menos importancia en el total de las exportaciones. Hay una diversificación no solamente en la producción, sino también hacia los mercados, etcétera, etcétera, lo que a su vez después permite importar muchos bienes y lo que mejora el nivel de vida porque tiene acceso a bienes mejor calidad y más barato. Bueno, ni que hablar el automóvil, ¿m? Y bueno, y muchas otras cosas. Tercero, ¿puedes un poquito más arriba, por favor, Andrés? Ya, ya, ok. La reactivación de la agricultura chilena por tanto tiempo deprimida es considerada por el actual gobierno como una tarea primordial en este sentido. Bueno, lo que había hecho la Unidad Popular había expropiado y había mantenido la propiedad estatal de la propiedad agrícola. Entonces lo que se hace es devolverle al sector privado la propiedad de los, eh, de los, eh, del- de los fundos, digamos, del terreno, de la tierra agrícola, se devuelve la propiedad privada hacia esto, unido después a la asignación a los dueños de la propiedad con nombre y apellido. O sea, la cobra y todo lo que había hecho el comunismo
con la propiedad agrícola que les había dado a ellos. Sencillamente se vio quiénes eran los beneficiados con esto y se les asignó a cada uno de ellos la propiedad, que le llamaban los coreanos por el producto de la CORA, Corporación de la Reforma Agraria, y se les dio a ellos la propiedad. Y posteriormente, junto con darles la propiedad, se permitió que esta propiedad fuera transferida a terceros. Y se generó un sector exportador agrícola tremendamente potente, fundamental, dándole un mejor uso a la tierra, que generó importantes riquezas que todavía lo vemos hoy día, cosa que antes era impensable, lo que son las frutas, los salmones, bueno, ni que hablar con la producción forestal, etcétera, etcétera. Todo eso es producto de esta orientación de darle la propiedad privada a quienes trabajan la tierra, digamos, que es lo lógico. ¿Mm? Un país que pretende conseguir un desarrollo económico sobre las bases del derecho de propiedad privada, incluido respecto de los medios de producción no estratégicos o vitales y de la admisión de la iniciativa particular en el campo económico, debe promover una política económica que conceda al consumidor un papel activo en la orientación de la economía y que reconozca el valor de una competencia entre productores y distribuidores dentro de normas claramente establecidas y garantizadas por la autoridad. Esto es lo que se llama una economía de mercado, con el rol esencial y primordial del sector privado, con reconocimiento de la competencia, es decir, el libre emprendimiento, y el reconocimiento primordial de la propiedad privada, la piedra angular de una economía libre y próspera. O sea, aquí se puso el dedo en la llaga. Se permitió la libre empresa, es decir, que cada uno podía hacer lo que le viniera en gana siempre que no fuera, digamos, algo prohibitivo. ¿Ah? Se permitió la libre empresa, el libre emprendimiento, garantizando la competencia y garantizando la propiedad privada, y importante, en la producción no estratégica o vitales. ¿Te fijas tú? O sea, se estaba refiriendo a todo aquello que no es estatal propiamente tal, en general. O sea, todo lo que es el sector privado. Bueno, y el sector privado con esto tomó un rumbo que lo vamos a ver también otra vez, o lo vamos a recordar para los que estaban ustedes anteriormente en la cifra. ¿Mm? Esto no es cháchara, esto no estamos hablando tontera, digamos, esto es verdad, esto es lo que pasa. Armonizada con la necesaria planificación del Estado en este rubro. Una necesaria especificación de este último punto es que el sector público, el sector estatal, se le asigna una característica fundamental que es Estado subsidiario. ¿Y qué es el Estado subsidiario? El Estado solamente se puede meter en aquello que el sector privado o no quiere meterse o no puede meterse y se considera necesario hacerlo. Es decir, esto se plasma después en unas leyes de que las empresas públicas que se puedan generar tienen que pasar por el Congreso. Esto fue durante la democracia, pero durante el gobierno militar era impensable que el gobierno se metiera en estas cosas. No solamente eso, el gobierno de Salvador Allende había expropiado 500 empresas de tamaño muy importante y muy significativo en Chile. Esas empresas se reprivatizaron enteramente en virtud de este principio, el Estado subsidiario. El Estado no tiene por qué manejar empresas privadas, no le corresponden esas funciones, le corresponden otras como la justicia, la defensa del país, el orden, etcétera, pero no le corresponde manejar empresas. Y eso es justamente lo que se hizo. Y eso no solamente significó deshacerse, o sea, revertir todo lo que había hecho el gobierno comunista, sino que además paró cualquier intento de que el Estado pudiera avanzar en actividades productivas. Solamente podía el sector privado hacerlo. Y eso es el pilar del desarrollo y el pilar del crecimiento. Sigamos un poquito.
Andrés, ya. Ok, esto yo les he dicho en forma verbal lo que se pensaba hacer, cómo se plasmó en política, se plasmó en la Constitución, etcétera. Y veamos los resultados de esto. El producto que en el año 1973 era base 100, esto es sencillamente un mecanismo para comparar 2 años, digamos, haciendo abstracción de los valores que no interesan en este momento. El Producto Nacional Bruto, que en 1973 era 100, en el año 1990 llegó a ser 69% más alto. Pero fíjense una cosa, en el año 1980 al año 1982, Chile experimentó junto con otros países de América Latina una crisis tremenda. ¿En qué consistió esa crisis? Consistió en 3 cosas. Primero, el precio del cobre cayó al suelo. Segundo, las tasas de interés que uno pagaba por los créditos externos se fueron a las nubes. Y tercero, la banca internacional frenó todos los créditos que se le daban a Chile. Y como Chile era persona non grata para los gobiernos extranjeros, no podía conseguir préstamos de gobiernos o de organismos multilaterales, sino que tenía que conseguirlo de sector privado. Y lo que pasó en ese entonces y que frenó muy fuerte el crecimiento es que entre el año 1981 y 83 el producto crece en 16%. Es decir, todo lo que se había ganado entre el 1973 y 1983 se borró y empezó la cuenta nueva. O sea, estamos hablando de que realmente fue entre el año 83 y el año 90. En 7 años se logró un aumento del 70%, o en promedio aritmético 7% anual. La inflación generalizada porque no habían bienes, no había. Bueno, esto hay que leer un poco los libros que hay al respecto y cómo se farreaban los tipos, las empresas tomadas, ellos se generaban, se guardaban la producción de las empresas para ellos mismos y la vendían en el mercado negro y a través del mercado negro y mucho más caro, ellos obtenían ganancias, pero la inflación se disparaba. Eh, pero ¿cuál fue el motor más fuerte de la inflación? Es que los comunistas usaron las empresas públicas para endeudarse. O sea, con esa apariencia de que préstamo a la empresa privada es más, eh, es más eficiente, se pone, digamos, a las empresas privadas estatizadas, que pasan a ser empresas públicas, como factor de créditos del gobierno y del Banco Central. Y eso generó una inflación tremenda. La inflación a fines del año 1973 fue del 508%. Hoy día estamos hablando de una inflación de más del 3% al año, como una inflación terrible. Fíjense usted lo que es una inflación del 508%. Pero producto de las políticas de mercado y de racionalización del gasto público, de que el Estado no se mete, pero que además el Estado se achica, porque una de las primeras cosas que se hacen durante el gobierno militar fue reducir los empleados públicos que se habían crecido elefantiásicamente producto del amiguismo y el clientelismo, que es lo que estamos viendo ahora nosotros en Chile actual. Se echó el 30% de la gente para afuera y se crearon programas mínimos de asistencia para que la gente tuviera algo para comer durante un tiempo hasta que se restableciera el crecimiento económico y permitiera normalizar esto. Producto de esta política de shock y de la reducción del tamaño del Estado y de no darle plata a las empresas públicas y no darle plata al Estado de ninguna de sus formas, por parte del Banco Central, la inflación en el año 83 cae al 23% y se termina el año 27, en el año 90, con un 27% todavía alto. No se logró el total, pero bueno, fue un logro gigantesco haber reducido a nivel de nano lo que era una inflación de un gigante.
Las exportaciones, la importancia de las exportaciones del Producto Nacional Bruto, que era lo que yo mencioné a raíz de esta declaración de principios y las políticas que se implementan de abrirse al comercio internacional, que eran solamente un 13% del producto en el año 1973 y fundamentalmente cobre, pasan a ser el 33% en el año 1990. O sea, crecen 3 veces en términos porcentuales respecto al producto, y no solamente eso, sino que también su diversificación. Ya no es solamente cobre, el cobre pasa a ser solamente un 50% y el otro 50% es producto son otros productos como de la agricultura, etcétera, etcétera. El volumen de importaciones crece a su vez al mismo tiempo, porque lo lógico es tener las exportaciones para tener importaciones que permitan a la gente tener bienes más baratos y de mejor calidad. Las importaciones se duplican en estos 1917 años. Los salarios reales, para que vean ustedes la importancia social que tiene una política. ¿Qué pasó con la lluvia que alguien dice? ¿Qué lluvia? No, es que nos escribió alguien de Puerto Montt. Le Ah, estaba... ya, ok. Oye, los salarios reales crecen de base 100 en el 73 a 243, 150% de aumento. O sea, aquí tiene usted la parte social de una política fría pero eficiente de mercado. Se termina reflejando después en el bienestar de los trabajadores producto de los mejores salarios reales. Porque cuando no se produce, no hay salario, no hay empleo. Vean ustedes la gente que está quedando cesante hoy día. Me acaban de decir de una persona conocida ahora hace un ratito que la habían echado al trabajo porque no había demanda, no había ventas. El balance fiscal, que es una parte fundamental, digamos, porque un desbalance fiscal de menos 24,6 que el 73 fue el que produjo la inflación del 508%, ¿no es verdad? Es reducido y es convertido en un superávit en el año 1990 de un 2% del producto, lo cual a su vez significa de que la inflación es un 27% y no es un 508%. Eso es para ilustrarlos ustedes el logro económico en un cuadro bastante simple, pero muy significativo en las cosas que toca. Veamos rápidamente algunas otras cosas, como estamos en la hora bien, ¿no es cierto? Sí, estamos bien. Aquí, por favor, un poquito más arriba. Eco. Ahí, no, al medio para que... Ahí. Fíjense ustedes cómo aumentó el producto per cápita, o sea, el producto de cada uno de los chilenos entre el año 1810 y el año 2015. Esto lo saqué de la revista Economía y Sociedad de José Piñera, está en la tapa. Bueno, el logro del gobierno militar que la pobreza del 50% cae al 7,8% en el año 2015, producto de que durante la concertación se siguieron fundamentalmente las políticas del gobierno militar, la política económica del gobierno militar. Pero fíjese usted la cuantía del incremento. Entre el año 70 y el año 2015 se da un salto mayor que el que se da entre el año 1810 y el año 1970. O sea, entre 100 170 años, o sea, 17, no, perdón, digamos 30 años, o 70, 15, en 25 años se logra más que lo que se logró en 170 años. Esto es un indicador, pero fantástico, digamos, para darse cuenta qué es lo que funciona y lo que no funciona. Cuando hablan que queremos escuchar más crecimiento y cosas así, no se da el crecimiento con la verborrea que tiene hoy día el gobierno. No es para escuchar nada de lo que se habla, sencillamente están muy lejos de lo que es necesario hacer. Pasemos a la otra lámina, por favor.
aquí, la movilidad social, se dice que esta es una política para los ricos, una política, digamos, la política de los Chicago, digamos, la política de libre mercado, la política de los ricos, en fin, que abusan de los pobres, etcétera, etcétera. Pero Chile fue el país donde la mayor cantidad de gente pobre logró acceder a los niveles de ingreso más rico. El 23% de la gente que estaba en los niveles más pobres, digamos, salido de los niveles más pobres, logra llegar a los niveles de mayor prosperidad. Y supera a todos esos países que ustedes están viendo: Dinamarca, Portugal, España, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, promedio de la OECD, Bélgica, Austria, Francia, Alemania, Estados Unidos. Chile es mucho más progresista, resultó mucho más progresista en el verdadero sentido de la palabra progresista, de progreso, digamos, que muchos países que se las dan de países muy socialistas, digamos, o muy pro orientados hacia la gente de menores ingresos. Y eso a pesar de muchas ineficiencias, digamos, que se fueron dando y que lo vamos a ver en el gráfico siguiente, por favor, Andrés. Lamentablemente lo bueno paró, digamos, desde el momento que un poquito más arriba para ver el año acá. Desde el año 1993 empieza la decadencia de Chile en términos de su tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, que en el año 1993 era 7,5%, llega a ser en el 2020 un 1%. Y esto a través de una trayectoria prácticamente sin parar hacia abajo, producto de las políticas que ustedes conocen, las políticas populistas de darle a la gente sin exigirle trabajo a la gente, sin exigir eficiencia, etcétera, etcétera, interfiriendo cada vez más con una propaganda socialista alimentando los colegios, las universidades, los medios de comunicación, la prensa, en fin, toda una superestructura orientada a fomentar la ineficiencia a través de una supuesta mayor igualdad, que a su vez finalmente no se va a lograr esta mayor igualdad. O sea, los índices de pobreza han empezado a retroceder desde hace bastante tiempo y Chile ya no empieza a generar mejoras en términos sociales como las que hacía antes. Pero me gustaría terminar antes de darle espacio a las preguntas con la última parte que me chocó enormemente, y es la degeneración de este gobierno. Sencillamente son cosas inadmisibles, digamos, en un gobierno militar, donde ya habíamos visto el énfasis que se le da a la familia, a la mujer, a, a los valores fundamentales, a la educación, etcétera, etcétera. Toda esta educación sexual que se da, es un poquito más adelante. Las preguntas que se le hacen a los niños de 9 y 10 años, lo voy a leer literalmente. ¿Has tenido sexo oral y han eyaculado en tu boca? ¿Has tenido relaciones sexuales, ya sea oral, anal o vaginal? ¿Has tenido dificultades con el condón al tener sexo, niños de 10 años? Esto fue lo que se hizo en el norte, oye, y que causó, digamos, una conmoción terrible, y de que está fomentado en el Ministerio de Educación, aunque ellos niegan todo esto, y el Ministerio de Salud, porque está en la ideología de esta gente que realmente es gente como de otro planeta, no tiene nada que ver con uno. O sea, ellos están disparando para otro lado. Un gobierno donde fomenta la degeneración, donde tenía un ministro de educación homosexual que también no sé qué tipo de práctica empezó a implementar, de sobajeo con los alumnos, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión inmoral que tiene que ser erradicada totalmente y no se permitió en el gobierno militar en ninguna forma. Y los gobiernos políticos, bueno, laxos como son y pensando cada uno en sus conveniencias, permiten, se van relajando
y abren las compuertas a una cosa que es sencillamente caótica, indeseable e inmerecida para un país como Chile, que logró hacer algo, logró hacer la envidia, está siendo copiado por Argentina. Lo poco que pueda hacer Milei nos va a llegar a superar rápidamente, etcétera. Eso. Termino yo mi exposición y le doy espacio a las preguntas para contestar.